Descubre cómo transformé un fracaso familiar en una pastelería increíble que impactó a 50.000 corazones. Juan miraba la cocina de su abuela, con sus dulces recuerdos impregnados en cada rincón. Pero el presente era diferente, la decepción en los ojos de su padre pesaba como una losa. La repostería no es un trabajo serio para un hombre de tu edad, repetía una y otra vez, mientras la presión en su pecho crecía. Con solo 25 años, Juan se encontraba en un punto crítico, atrapado entre el amor por su pasión y el peso de las expectativas familiares, cada día era una lucha interna. Aunque sus amigos estaban construyendo catedrales de éxito y dinero, él soñaba con edificar un mundo de sabores. Dulces Recuerdos había abierto con tantas esperanzas y promesas, pero las ventas eran esquivas. Sus manos, cansadas de mezclar, añorar el dulce aroma del chocolate y el caramelo. ¿Estaba mal quererlo tanto? A menudo recordaba los abrazos de su abuela, aquellos días en que la cocina era un refugio de risas y amor. Pero al mismo tiempo, el rayo de la decepción familiar amenazaba con consumirlo. Una tarde, después de cerrar la pastelería, se encontró en la casa de su madre. Ella era la única que creía incondicionalmente en sus sueños. El éxito se mide en felicidad, no solo en dinero, le decía, mientras le ofrecía un bol de su crema de elote favorita. Pero esa noche, mientras mezclaba una receta nueva, escuchó la voz dura de su padre desde la sala. Ese capricho de repostería lo convierte en un fracasado, resonó, y el dolor se filtró en su corazón, como un sabor amargo que ensombrecía sus ganas de seguir. Un día, la vida lo sorprendió en un supermercado. Doña Rosa, su sabia vecina, le contó historias de su juventud, luchas y sacrificios por un sueño que parecía inalcanzable. Juan sintió un destello de inspiración. Esa noche, revolvió su mente en busca de las recetas que su abuela había guardado con tanto cariño. La tarta de 3 leches, murmuró, y al hornear su primer lote, el aroma lo envolvió. Encontró fuerzas en cada bocado, en cada susurro de la memoria de su abuela. Pero la presión no desapareció, era un ciclo oscuro. Mientras su padre seguía con miradas de desprecio, Juan cuestionaba cada día la valía de su deseo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Poco a poco, su pastelería empezó a atraer a más clientes, seducidos no solo por la dulzura de los postres, sino por la calidez que él ofrecía, un pedazo de su historia. Pero el dilema moral lo perseguía, un socio potencial querría invertir, pero su oferta incluía cambiar la esencia de su arte. La angustia lo abrumaba, como un mar agitado que nunca cesaría. Juan miraba por la ventana de su cocina esa noche, con la luna llena iluminando sus pensamientos. Tenía que decidir, ¿sería capaz de sacrificar su autenticidad por una vida mejor? La carga del legado pesaba sobre sus hombros, y en ningún momento se había sentido tan vulnerable. Mientras las dudas lo invadían, la tensión se apoderaba de su cuerpo, su mente giraba sin parar. Las horas se deslizaban, y el pálpito de su sueño se tornaba cada vez más frágil. ¿Podría sobrevivir si se arriesgaba, o el fracaso sería la única respuesta hacia la que lo arrastraría su familia? Con la mirada fija en el futuro, la pregunta se hacía cada vez más real. ¿Logrará encontrar la fuerza en sí mismo para desafiar no solo a su familia, sino también a sus propios miedos, antes de que la oportunidad se desvaneciera por completo? Cada mañana al abrir las puertas de Dulces Recuerdos, Juan experimentaba una mezcla de ansiedad y esperanza. La luz del día se filtraba por las ventanas, llenando el espacio con un resplandor cálido que invitaba a los clientes a entrar. Sin embargo, la situación de su negocio era delicada. Aunque había notado un aumento en la afluencia de clientes, las ganancias no reflejaban el esfuerzo que invertía, y la sombra del socio potencial lo seguía como un fantasma. Decidió tomar acción. Una mañana,
decidió visitar el cafetería de enfrente, un lugar donde los pasteles se lucían en vitrinas iluminadas y las risas llenaban el aire. La conexión que sintió al observar la forma en que los clientes disfrutaban de su comida lo cautivó. Allí, detrás de la caja, estaba Sofía, la dueña, con una risa contagiosa y una pasión por la cocina que irradiaba. Juan se acercó, cautivado por su carisma. Ella le ofreció un café y empezaron a charlar. ¿Cómo va tu pastelería?, preguntó Sofía, con genuina curiosidad. Es complicado, Juan admitió, sintiendo el peso de la verdad en su voz. Las cosas están mejorando, pero aún no es suficiente. A veces, siento que puedo perderlo todo si no tomo la decisión correcta. Todo se reduce a este momento. ¿Qué es lo que te hace feliz?, Sofía le preguntó, con la mirada profunda como si pudiera ver en su alma. Esa pregunta lo sorprendió, resonando en su interior como un eco persistente. La conversación continuó y Juan se dio cuenta de que Sofía había enfrentado sus propios demonios, luchando contra las expectativas familiares y los desafíos del emprendimiento. Era un alivio escuchar su historia, no estaba solo en este camino lleno de obstáculos. Sin embargo, la conversación también le dejó claro que el sacrificio era inevitable en todo crecimiento. Esa noche, mientras eliminaba los restos de una tarta en la cocina, Juan reflexionaba sobre lo que realmente deseaba, no solo las ventas, sino la autenticidad de su trabajo. Él visualizó un menú completamente renovado, donde cada postre no solo contara un sabor, sino una historia, una memoria. El uso de ingredientes locales, la inclusión de nuevas recetas que su abuela nunca imaginó, eso podría atraer más clientes y darle vida propia a su negocio, pero la idea de cambiar lo que había creado, aunque fuera para mejorar, le generaba un conflicto interno. ¿Estaba dispuesto a arriesgar la esencia de Dulces Recuerdos por esa posibilidad de éxito? Mientras luchaba con esta pregunta, su mente divagaba hacia las palabras de su madre, insistiendo que el éxito era la felicidad, no un número en la cuenta bancaria. Al día siguiente, tomó una decisión. Organizaría un pequeño evento en la pastelería para presentar una nueva línea de postres que narraran su historia familiar. Quería que los clientes sintieran la conexión con su pasado a través de cada bocado. Pero el tiempo se acercaba y el peso de la presión familiar y la oferta de su socio lo acosaban. Era el momento de mostrar su verdad, pero eso significaba estar preparado para todo, incluso para el rechazo. Al mirar la masa de un nuevo postre que estaba preparando, Juan sintió que cada ingrediente estaba impregnado de su lucha, sus miedos y sus sueños. No solo estaba creando un bocado, sino un mensaje. Quería que cada cliente que probara sus postres conociera la historia detrás de ellos, y así, quizás, podría encontrar su propio camino, pero en el fondo de su mente, un escalofrío lo recorrió. ¿Qué pasaría si su padre no apoyaba su nueva dirección, o si su socio decidía cerrar la oportunidad? Mientras la mezcla se cocía en el horno, Juan se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, enfrentar sus propias inseguridades y, tal vez, finalmente, a su padre. A medida que el aroma envolvía la pastelería, una nueva sensación de determinación se apoderó de él. Solo necesitaba reunir el valor para ser fiel a sí mismo y a sus recuerdos. Después de todo, lo más importante era que su voz, la del niño que cocinaba con su abuela, fuera escuchada. Sin embargo, la noche antes del evento, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era su socio, citando una reunión. Las palabras cambios bruscos lo llevaron a cuestionarse si su camino estaba a punto de convertirse en una trampa que podría destruir no solo sus sueños, sino también su dedicación a su legado familiar. ¿Podrá Juan enfrentar lo que está por venir y mantener viva la esencia de Dulces Recuerdos? La decisión lo aguarda en la penumbra, como una tarta que aún necesita ser horneada. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas cuando Juan sintió que su corazón latía con más fuerza que de costumbre. Había pasado toda la noche dándole vueltas al mensaje de su socio y a la reunión que se avecinaba. No podía dejar que su miedo a lo desconocido lo paralizara, pero cada pensamiento sobre lo que iba a enfrentar en la reunión le generaba un nudo en el estómago. Decidió prepararse mentalmente. Se puso a escribir una lista de objetivos. Primero, debía aclarar sus intenciones sobre el evento y la nueva línea de postres. Cada receta sería un trozo de su historia,
y no tenía intención de modificar su visión por las expectativas ajenas. Era momento de luchar por su autenticidad y defender su legado familiar. Ansioso, revisó su menú, asegurándose de que cada postre resonara con su pasado y sus pensamientos sobre el futuro. El momento de enfrentarse a su socio llegó más rápido de lo esperado. Juan recorrió los escasos metros entre su pastelería y el pequeño café donde se verían. A medida que caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en los últimos días, que el miedo y la ansiedad eran compañeros inevitables del emprendimiento pero que, a la vez, eran pruebas que podía superar. Se sintió como si estuviera al borde de un abismo, con la oportunidad de dar un salto drástico hacia una nueva dirección. Al llegar, su socio, Gabriel, le dio la mano, pero Juan notó un cambio en su actitud. La confianza que habían compartido comenzaba a desvanecerse. Juan, necesitamos hablar de la dirección de la pastelería, dijo Gabriel en un tono que no dejó lugar a dudas. He estado considerando opciones, y creo que deberíamos enfocarnos en un menú más convencional. Postres populares, tal vez algo más enfocado en el cliente promedio. Cada palabra que salía de la boca de Gabriel se sentía como un golpe. ¿Por qué no podía entender que el corazón de Dulces Recuerdos no residía en lo trivial, sino en su autenticidad? Sin poder contenerse, Juan expuso su visión por completo. Habló de los recuerdos que evocaban sus recetas, de la conexión emocional que quería que los clientes sintieran. Sin embargo, sabía que la inseguridad tejía un hilo entre sus palabras, tema que Gabriel rápidamente captó. Juan, la realidad del negocio es diferente. No puedes aferrarte a recuerdos nostálgicos mientras la competencia se moderniza. Estoy sugiriendo estrategias para asegurar el futuro del local, replicó Gabriel, con una mirada fría que dejó claro que sus intereses estaban en otra dirección. El conflicto interno de Juan creció. Por un lado, su deseo de producir algo auténtico y memorable. Por otro, la realidad temible de un posible fracaso. En aquel instante, recordó la conversación con Sofía, su risa y su pasión. Tal vez, era el momento de tomar una decisión. Con voz firme, Juan se atrevió a hablar. Si deseas un menú convencional, entiendo que nuestras visiones son diferentes. Estoy dispuesto a seguir adelante solo con lo que realmente representa a Dulces Recuerdos. He decidido que la autenticidad será mi guía, no el miedo al fracaso. Las palabras fluyeron con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. Al cerrar la reunión, sabía que había puesto en la mesa su verdad, pero también dejó atrás la posibilidad de falla compartida con su socio. Se sentía a la vez liberado y vulnerable, pero lo que más necesitaba era prepararse para el evento en su pastelería, dar vida a su emprendimiento con algo más que sabores. Ofrecía una experiencia que contaría su historia. Sin embargo, mientras se alejaba de la reunión, su mente voló hacia lo que vendría. El día del evento se acercaba, pero la incertidumbre en torno a la reacción de su familia y los clientes mantenía su corazón agitado. La presión del mundo exterior iba en aumento, y Juan sabía que debía actuar para transformar su vulnerabilidad en fortaleza. La esencia de Dulces Recuerdos estaba en juego como nunca antes. Al llegar a su pastelería, el aroma de sus creaciones llenó el aire, pero su mente seguía latiendo en un vaivén de preocupaciones. La inquietante pregunta giraba en su cabeza: ¿su visión sería suficientemente fuerte para resistir la presión que se avecinaba? Con cada paso que daba hacia su cocina, Juan sintió que algo dentro de él necesitaba emerger, como un postre que aún estaba por ser horneado. La noche antes del evento, un nuevo WhatsApp iluminó su pantalla. Era un hombre que había esperado y temido a la vez: su padre. ¿Podemos hablar? Hay cosas en las que necesito que entiendas. La tensión se disipó y sustituyó por un pavor latente. ¿Estaba preparado para ese enfrentamiento? El dilema se volvía más complejo a cada instante y, sin embargo, el impulso de ser fiel a sí mismo crecía. ¿Lograría Juan enfrentar las verdades familiares y salir airoso en su búsqueda por autenticidad? La batalla no solo era por su negocio, sino por el legado que anhelaba preservar. La fría brisa de la mañana arrastraba el aroma a café recién hecho y dulce de vainilla que impregnaba la pastelería. Juan, con la mente tensa por la conversación inminente con su padre, se sentía como si estuviera navegando en aguas turbulentas. Cada paso que daba lo acercaba más al encuentro, pero también a sus propios temores ocultos. Si había una conversación necesaria,
era esa, pero temía que constituía más que un simple diálogo familiar. Era un enfrentamiento, una revelación y, quizás, una despedida de viejas corrientes que lo ataban, mientras sus manos se movían mecánicamente, preparando los ingredientes para el bizcocho, su cabeza estaba en otro lugar. La voz de Gabriel todavía retumbaba en sus oídos, instando a la propuesta de un menú convencional. ¿Cómo podría su socio no ver el valor de cada receta, cada historia que atesoraba? Sin embargo, no podía permitir que ese resentimiento afectara su concentración. El evento era su visión, su oportunidad, y todo debía converger. Cada pastel que horneaba no solo representaba un sabor, sino su viaje personal hacia la autenticidad. Cuando el reloj marcó las 10, Juan se decidió a enfrentarse a su padre. El mensaje que había recibido era un eco, un llamado a mirar en el espejo de sus decisiones pasadas. Se sentó a la mesa de su cocina, con el teléfono en la mano, preparándose para la conversación que había evitado durante años. Las manos sudorosas mostraban su nerviosismo. Después de todo, como cualquier hijo, el deseo de aprobación era difícil de soltar cuando se ha cargado un legado tan cercano al corazón. «Hola, papá», finalmente se aventuró a responder. La voz al otro lado era dura y seria, un contraste con el tono suave que él había deseado escuchar. «Juan, ha llegado el momento de que hablemos de tus decisiones», comenzó su padre con un tono que dejó claro que no había espacio para el regateo. «¿Te refieres a la pastelería?», Juan se preguntaba, sintiendo la preocupación asomarse, desbordando la certeza que había ganado en semanas. «Sí, y a lo que realmente significa todo esto. La familia siempre ha estado ligada al trabajo y la continuidad, y debes entender que innovar no implica romper con la tradición», su padre dijo con una intensidad preocupante. Juan sintió que lo miraba incluso a través de la pantalla, las palabras de su padre resonaban como una advertencia, un recordatorio de que seguir su propio camino no sería fácil. Él sabía que había luchado toda su vida por hacer las cosas a su manera, pero el peso de su expectante legado lo intimidaba. «Esto no es solo sobre los postres, papá. Es sobre mi historia y la forma en que deseo honrarla», confesó Juan, sintiéndolo vibrar en su interior como un canto profundo. «No deseo hacer dulces solo por mantener la tradición, quiero hacer dulces que cuenten historias», exclamó con una nueva determinación que le brotaba de adentro. Su padre tomó un suspiro largo, cargado de historias que jamás había compartido, y en ese momento Juan comprendió que la conversación no era solo una disputa de opiniones, sino una exploración de caminos no recorridos. Su padre también había sido un innovador, aunque de diferentes maneras. Sin embargo, las sombras de ese legado mueren si no se comparte, pensó Juan, despertando su coraje, miró hacia el futuro y empezó a vislumbrar su propio brillo. «Papá, este evento es un lanzamiento personal. Quiero que veas no solo mi trabajo, sino la esencia de lo que puedo crear. Esta pastelería es más que un negocio, es el lugar donde mi identidad florece». Esa declaración quedó flotando en el aire, imbuyendo la conversación de un nuevo tono, como si ambas partes de la conexión se movieran a una sinfonía sincera. Después de la llamada, Juan sintió una chispa incendiándose dentro de él. La presión seguía allí, al igual que la incertidumbre sobre la respuesta que su familia tendría respecto al evento. Pero su necesidad de ser fiel a sí mismo comenzaba a sobrepasar sus dudas. Su viaje personal se había convertido en un camino hacia la evolución, y la presión lo estaba empujando a forjar una nueva identidad. Al sumergirse de nuevo en su cocina, el dulce aroma de las galletas lo envolvía, pero ahora esa fragancia era significativa. Los recuerdos de su infancia, las enseñanzas de su padre y la libertad de crear estaban entrelazados en cada movimiento manual. Mientras decoraba el último pastel antes de cerrar la puerta, sintió una oleada de ansiedad. ¿Sus clientes entenderían su visión y el significado detrás de cada creación? El temor de ser malinterpretado lo invadía. Sin embargo, su corazón comenzó a latir con fuerza a medida que el momento del evento se acercaba. El día que había anticipado con tanto deseo, estaba por llegar. El destino de dulces recuerdos pendía de un hilo delgado. Juan sabía que ese momento podría ser el portal que transformara su vida. Sin embargo, también era consciente que, para salir airoso, necesitaba estar preparado para enfrentar no solo a su familia, sino también a la frágil conexión entre su self interior y su papel como empresario.
Sería capaz de enfrentar el juicio de quienes amaba y hacerlo con la valentía necesaria. Poco después de terminar su obra maestra en la cocina, la inseguridad de lo que vendría se desbordó. El pastel estaba listo, pero las intenciones detrás de él aún se sentían en la cuerda floja. La noche se hizo pesada, y el reloj marcaba las horas, pero la febril pregunta permanecía: ¿lograría Juan capturar la esencia de su auténtico ser y abrir la puerta hacia el futuro que deseaba? La incertidumbre a sus espaldas lo llevó a un abismo de introspección, donde no solo buscaba respuestas, sino también un propósito. Esa búsqueda lo sumergiría en aguas profundas, aún no exploradas. El momento de la verdad sería quebrantador. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta decisión?, pensó, con cada uno de sus sentidos interrogando su voluntad. Sin embargo, mientras se preparaba para el gran día, una notificación interrumpió sus pensamientos, un mensaje de Sofía, lleno de entusiasmo y expectación. ¿Podría ella tomar parte en esta nueva etapa de su vida? La tensión se acumuló, junto a la expectativa de enfrentar su destino. Ahora, más que nunca, estaba listo para descubrir cómo sus elecciones personales, desafiantes y llenas de coraje, podrían cambiar el rumbo de su propia historia. La mañana del evento finalmente llegó, saturando el aire con un zumbido palpable de emoción y ansiedad. Juan despertó antes del amanecer, el sol apenas estirando sus primeros rayos a través de las ventanas. Después de semanas de interminables preparativos y búsquedas de inspiración, el gran día había llegado, pero el peso de la incertidumbre seguía colgando sobre él, como una sombra que no se disipaba. Mientras se vestía, su mente se sumergía en la vorágine de pensamientos. En su interior, se desataban dudas sobre si todo su esfuerzo valdría la pena. ¿Los clientes se sentirán atraídos por mis creaciones? ¿Verán en cada bocado la historia que deseo contar?, se preguntaba. Era como si su propio deseo de validación lo llevara a un nudo en el estómago. Al llegar a la pastelería, el aroma de la vainilla y el chocolate cocinándose lo abrazó con una familiaridad reconfortante. Sin embargo, también era un recordatorio de lo que estaba en juego. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, desde la decoración de la tienda hasta la organización de los postres que serían presentados. La presentación sería el reflejo de su identidad, de su viaje y de su lucha por ser auténtico. Mientras organizaba los pasteles, las palabras de su padre resonaban en su mente, haciéndolo dudar. La tradición no se rompe, pensaba. Pero, ¿y si la tradición se transformaba? ¿Y si él podía ser el puente entre lo antiguo y lo nuevo? Con cada acabado que daba a sus pasteles, desde el glaseado hasta los colores vibrantes, sentía que respondía a esa pregunta, y se aferraba a la esperanza de que su creación sería entendida. El primer cliente entró en la pastelería, rompiendo el silencio que había dominado el espacio hasta ese momento. Fue un familiar, una tía que había apoyado a su padre a lo largo de los años. Un mar de emociones lo invadió. ¿Qué pensará ella de mis innovaciones?, se preguntó. Pero a medida que se acercaba, dimensionaron la sonrisa y el brillo en sus ojos al ver las delicias expuestas. ¡Qué hermosos están, Juan! Nunca hubiera imaginado ver algo así, murmuró, infundiéndole un impulso de confianza. A medida que avanzaba la mañana, más y más personas comenzaban a llegar a la tienda. Uno tras otro se maravillaban con sus creaciones. Un grupo de niños, con las manos ansiosas alzadas, no se aguantó y empezó a pedirle un trozo de cada dulce. Ver su entusiasmo enviaba escalofríos de alegría a Juan. Allí, en esas primeras interacciones, se sentía el eco de lo que siempre había deseado, conectar a través de la repostería. Sin embargo, entre la euforia, una voz interior le susurraba temor: ¿y si esto no es suficiente? A medida que el día avanzaba, una sensación de fatalidad emergió cuando vislumbró a su padre en la acera, observando la escena con una expresión indescifrable. Los recuerdos de la conversación que habían tenido nocturnamente se agolpaban en sus pensamientos. La ansiedad de ser evaluado por alguien tan importante como su padre añoraba su aprobación, pero también sabía que debía enfrentar sus propios conflictos internos. Voy a hacerlo, pensó. El instante de la verdad se acercaba. No podía permitir que el temor lo paralizara. Entonces, decidió invitar a su padre a entrar y compartir sus creaciones con él. Papá, ven.
Quiero que pruebes algo, lo llamó, culminando la tensión en su ser. La mirada de su padre se centró en él por un instante, como un rayo de luz que atravesaba la bruma. Con un paso firme, se acercó a la tienda, y el corazón de Juan palpitó intensamente ante la incertidumbre de la reacción del hombre que lo había inspirado y desafiado toda su vida. Mientras lo veía acercarse, sobrevino un torbellino en su interior. En ese momento, podría decidir no solo su destino, sino también el de su relación con su padre, su identidad como pastelero, y su camino hacia el futuro. Con el primer bocado que su papá tomó de uno de sus postres, la tensión se hizo palpable. La incertidumbre lo abrazó, pero, ¿sería este el momento que definiría sus caminos por venir? Estaría a punto de transformarse de un intento titubeante en un encuentro de aceptación. Juan se quedó allí, a la espera de una respuesta que podría reconfigurar su existencia, mientras, en su interior, surcaban preguntas sobre el legado, la autenticidad y su deseo de ser visto. ¿Podría su padre ver más allá de las tradiciones y reconocer su nueva verdad? El pulso se aceleró mientras aguardaba la primera palabra, encontrando que, a veces, un simple paso hacia adelante se convierte en el inicio de un territorio desconocido pero esencial. La reacción de su padre, al probar la primera creación de Juan, no llegó de inmediato. El ambiente se tornó tenso, como si el tiempo se hubiera congelado. Juan se aferraba a la esperanza, pero también a la incertidumbre. La mirada de su padre se posó en el postre, cuestionando su paladar con la profundidad de una evaluación que trasciende lo culinario. Juan había cruzado la línea entre tradición y modernidad, y sentía que cada segundo que pasaba sin una respuesta clara aturdía más su corazón. «Papá, ¿qué opinas?», la pregunta salió de sus labios, atrapada entre el miedo y la expectativa. La respuesta llegó, al fin, en forma de una sonrisa pequeña, casi tímida, que ni él mismo podía descifrar. «Es diferente», dijo su padre, sopesando cada palabra en su mente. «Innovador, Juan. Tienes un don». Aunque esas palabras estaban empapadas de una aprobación ligera, la mente de Juan empezó a darse cuenta de la magnitud de lo que implicaban. Había abierto una puerta que, hasta entonces, había permanecido cerrada. Esa confirmación lo empujaba a reevaluar no solo su relación con su padre, sino su identidad como pastelero. A medida que la tarde avanzaba, las interacciones con otros clientes se tornaron más significativas. Cada bocado compartido era un intercambio de historias, y en cada sonrisa resonaban los ecos de sus propios miedos. Sus pasteles, confeccionados con desprendimiento emocional y técnica, estaban carcomiendo la frontera entre lo personal y lo profesional. Cada cliente devolvía más que un simple elogio, compartían recuerdos, conexiones que antes parecían irreales. Alguien le comentó cómo uno de sus postres lo había transportado a su infancia. Otro cliente, con lágrimas en los ojos, dijo que el pastel le recordaba las sobremesas con su abuela. Cada testimonio era un pequeño ladrillo que construía su confianza y lo hacía incrementarse en ese momento de revelación. Pero en el fondo, una batalla interna seguía librándose. Su deseo de innovar choca con el legado familiar. Sus manos, ahogadas en entusiasmo, también reverberaban un profundo anhelo de aceptación. Así, mientras servía, comenzaba a cuestionar qué tipo de pastelero quería ser. Su mente hacía malabares entre honrar el pasado y crear un futuro que resonara con su esencia. Esa tarde, cuando las visitas estaban en su apogeo, conoció a un grupo de jóvenes emprendedores que habían venido a ver la pastelería. Juan sintió que esa conexión forzada había desnudado una nueva faceta de sí mismo. Como un espejo que reflejaba sus propios miedos, estos jóvenes luchaban con su propia búsqueda de identidad. Decidido a impactar más allá de su tienda, escuchó sus historias y les ofreció no solo un bocado de repostería, sino también fragmentos de su propio viaje, uniendo experiencias de éxito y fracaso. Al compartir risas, Juan entendió que su pasión por la pastelería era una llamada más profunda a conectar y a inspirar. Al final de esa jornada, deseaba que su historia no solo se cerniera en la repostería, sino que resonara en los corazones y mentes de quienes lo rodeaban. Mientras la pastelería se vaciaba, un ejercicio de reflexión los unió en un mar de determinación. Juan se dio cuenta de que la lucha entre sus raíces y sus sueños no solo era suya, sino compartida. Había un camino que explorar, no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. La necesidad de trascender lo inmediato comenzaba a tomar forma en su pensamiento.
Mientras miraba los pasteles todavía exhibidos, un nuevo propósito se gestaba. Decidió que cada creación que surgiera de su cocina representaría no solo su esencia, sino también el deseo de acompañar a otros en sus propios caminos, pero al cerrar la puerta de la pastelería, un pensamiento lo golpeó: ¿cómo convertir esta conexión en un movimiento que impacte a más personas? El eco de su propia voz resonó en su mente, sugiriendo que había mucho más por descubrir. Lo que había empezado como un día de incertidumbre podría transformarse en el inicio de una colaboración inesperada. Juan caminaba por la calle con la mente aún nublada por los ecos de la tarde anterior. El murmullo del barrio se mezclaba con sus pensamientos, una sinfonía caótica que invitaba a la introspección. Las sonrisas de sus clientes, así como las lágrimas de aquellos que compartían sus recuerdos, ahora parecían empujarlo a un rincón de responsabilidad. No solo debía solidificar su identidad como pastelero, sino también utilizar su talento para construir ese puente que uniera su pasado con un futuro más vibrante. La innovación es el camino, se repetía, pero a medida que los pasos lo llevaban al taller, una inquietud crecía en su interior. Algo lo susurraba sobre la imperiosa necesidad de ser más que un simple creador, debía ser un líder, un referente. A partir de ese momento, cada pastel no solo representaría su visión, sino también una herramienta de cambio para quienes se cruzaran en su camino. Al llegar a la pastelería, su mente comenzó a trazar planes. Quería involucrar a la comunidad en su proceso, no solo ofreciendo un producto, sino creando una experiencia. Se preguntó: ¿cómo puedo, a través de la pastelería, inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos? Y así, decidió abrir un espacio mensual donde jóvenes emprendedores pudieran presentar sus proyectos, uniendo ingredientes de panadería con ideas frescas, pero la implementación no sería sencilla. Juan sabía que debía preparar su entorno, y eso requería más que él solo. Consciente de su falta de experiencia en organización, comenzó a buscar apoyo. Unos amigos del círculo de emprendedores que había conocido anteriormente se mostraron interesados. Sin embargo, no todos compartían su visión, algunos eran escépticos respecto al tiempo y los esfuerzos de invertir en algo tan incierto. ¿Por qué arriesgar tu negocio por algo que podría no generar resultados?, le cuestionó uno de ellos. Juan sintió una mezcla de frustración y determinación. La duda era palpable, pero en su corazón sabía que la comunidad merecía esa oportunidad. El rechazo lo fortaleció. Decidió realizar una prueba con su primer evento de manera informal, invitando a unos pocos emprendedores. Con cada conversación, su propósito se iba definiendo con más claridad. Necesitaba no solo un producto, sino una narrativa poderosa que atrajera a la gente. Así nació la idea de confeccionar pasteles de historias. Cada creación que lanzara sería acompañada por la historia de alguien que se enfrentó a sus propios temores y salió adelante. Era un compromiso creativo que pretendía tocar el corazón de quienes compraran esos postres. Durante varias noches se desvelaba en la cocina, combinando sabores y relatos, imaginando el punto de encuentro que crearía entre su producto y la vida de otros. La llegada del primer evento fue un torbellino de emociones, y aunque la preocupación de que todo pudiera salir mal lo asediaba, tuvo un momento de claridad antes de abrir las puertas. La visión se extendió más allá de lo que había imaginado. Podía ver su actividad transformándose en un epicentro de inspiración. Cada pastel sería un símbolo de superación, un recordatorio de que cada quien tenía algo valioso que ofrecer. Los jóvenes emprendedores llegaron, ansiosos y temerosos, pero Juan les recibió con una sonrisa. La conexión se sintió instantánea, como si cada uno aportara un hilo que conectaba sus vidas. Cuando llegó su turno de compartir, se sintió un desafío personal. Debía demostrar que su pasión por la repostería también podía ser un faro para otros. Mientras hablaba de su viaje y de cómo cada postre contenía no solo ingredientes, sino historias, se dio cuenta de algo fundamental: estaba forjando un espacio donde todos podían comenzar a sentirse escuchados y valorados. La noche avanzó, y poco a poco, cada interacción se volvía más significativa, pero un pensamiento inquietante empezó a surgir. Tras la despedida, mientras limpiaba la cocina, un leve susurro de miedo empezó a tomar forma. La idea de que su proyecto no solo debía impulsarlo profesionalmente, sino que también podría convertirse en un cálido refugio para quienes asistieran le daba tanto entusiasmo como ansiedad. ¿Qué pasaría si no cumplía con las expectativas?
Juan sabía que ese miedo era inherente a cualquier camino que decidiera tomar, pero ahora debía enfrentarse a un nuevo reto, mantener vivo el espíritu de su propósito mientras lidiaba con el peso de sus propias expectativas. Esa noche, mientras miraba el rótulo de pasteles de historias, una pregunta lo detuvo en seco: ¿seré realmente capaz de transformar el miedo en un legado? La respuesta, segura y desafiante, resonó. El momento de verdad se perfilaba ante él, y con ello, la oportunidad de demostrar que los fracasos podían convertirse en el mejor ingrediente para el éxito. Con el nuevo día, Juan despertó con la mente agitada. Había dormido poco, y a pesar de su entusiasmo, las dudas seguían golpeando su conciencia. La idea de los pasteles de historias lo excitaba, pero también lo llenaba de incertidumbre y un temor latente a no ser capaz de sostener su propia creación. ¿Cómo podría convertir ese pequeño inicio en una tradición que resonara en su barrio y más allá? Esa necesidad de tener un propósito más allá de la simple venta de pasteles lo empujaba a buscar respuestas. Decidido, llegó al taller y se dirigió a la pizarra donde solía anotar sus pensamientos. Al ver la frase transformar el miedo en un legado, sintió que esa debía ser su brújula. No solo se trataba de él, eran las historias que quería compartir, y las voces que deseaba amplificar. Comenzó a dibujar en la pizarra, propuesta de narrativas. Pensó en cómo cada pastel que creara contaría la historia de alguien que superó una adversidad, y eso, a su vez, lo haría más auténtico. Buscaría conectar no solo sabores, sino corazones. Con este nuevo enfoque, su mente empezó a clarificarse. ¿Qué historias podía compartir? Recordó a su tía Esther, aquella mujer que había enfrentado la muerte de su novio en un accidente trágico, solo para levantarse y abrir su pequeño negocio de flores. Esa historia de resiliencia podría ser el primer relato que acompañaría a un pastel de chocolate. Mientras iba conceptualizando los sabores que representarían la historia, una idea brillante se materializó: invitaría a sus protagonistas a cada evento. Ellos contarían su historia mientras compartían la experiencia del sabor. Esa tarde, mientras trabajaba, el clamor de su mente por lograr esto lo llevó a revisar su agenda. Tenía que organizarse mejor. Juan se sentó frente al ordenador y creó un plan de acción: ajustar sus horarios, incluir sesiones de trabajo colaborativo con los emprendedores, y abrir un espacio en redes sociales donde contaría las historias de cada pastel antes del evento. Cada paso se sentía más claro. Sin embargo, una presión interna persistía. ¿Sería suficiente? ¿Tendría la capacidad de contar esas historias verdaderamente bien? Si el miedo a fracasar había sido su motor, ahora se convertía en su patrón. Se obligó a confrontar esa sombra, cual un viejo amigo al que debía escuchar para aprender. Y así, mientras creaba pasteles de limón y albahaca, entre la batidora y el buen olor del horno, Juan comenzó a escribir los guiones para los relatos que acompañarían a sus creaciones. Con cada historia, crecía un poco más su confianza. La idea de que estos relatos no solo forjarían su pastelera, sino que también podrían ser un refugio para otros, comenzó a cobrar vida. Una mañana, mientras se preparaba para la siguiente cita con sus jóvenes emprendedores, los incesantes pensamientos sobre las expectativas lo invadieron nuevamente. Se preguntó si realmente podría articular la emotividad de historias ajenas de manera adecuada. Y si no lograba tocar los corazones como esperaba, al llegar al encuentro, la atmósfera era tensa. Los emprendedores esperaban ansiosos entre sus mesas de trabajo. Juan respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad, y dejó que su voz resonara. Hablando de Esther, observó los rostros de los presentes. Entre la incredulidad y la admiración, las palabras parecieron construir un puente. La conexión no solo era emocional, era palpable, radical. Cuando terminó, un murmullo de murmullos y preguntas lo rodeó. Cada uno de ellos comenzó a compartir con un fervor renovado, alimentados por la inspiración que había brotado en el ambiente. Se sintió invadido por una oleada de satisfacción, pero también por el alivio de que el camino que había elegido comenzaba a dar sus primeros frutos. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. Mientras todos se retiraban, Juan se sentó a solas en su taller. La mirada en el horno, sintió que aún había algo más que debía enfrentar. Había crecido de una manera que jamás esperó, pero la pregunta que se atormentaba dentro de él era aún más abrumadora:
¿Podré mantener este impulso y, más importante, qué sucederá cuando me enfrente a mi propia historia? La noche se cerró en silencio, y un nuevo camino se perfilaba ante él. Un camino que lo llevaría a eventos inesperados y a desafíos que pondrían a prueba todo lo que había construido. Una nueva historia estaba a punto de comenzar a tomar forma, y la inquietante mezcla de emoción y tensión aguardaba por el siguiente giro en su vida. Las luces del nuevo día entraban por la ventana del taller, iluminando cada rincón con un brillo renovado. Sin embargo, para Juan, ese resplandor no conseguía disipar la sombra de sus pensamientos. La inquietante pregunta de su propia historia seguía resonando en su mente, como un eco que no lograba callar. Durante su trayectoria como pastelero, había evitado profundizar en el dolor que había marcado su infancia, pero ahora, esa verdad se interponía en su camino. Mientras preparaba ingredientes, su mente se centraba en su madre. Recordaba el lamento silencioso que ocupaba el hogar cada vez que fallaban en las ventas de su pequeño negocio familiar. Años de esfuerzo por mantener la pastelería a flote habían sido como llevar una carga invisible, y en algún momento, Juan decidió salir de esa pesadilla, dejando atrás aquellas memorias. Pero ahora, con su iniciativa de los pasteles de historias, ese capítulo de su vida pedía ser revisitado. La conexión entre su historia personal y el objetivo de su emprendimiento comenzaba a revelarse. En ese momento de revelación, formular preguntas se tornó crucial. ¿Qué había aprendido de su madre en esos días difíciles? ¿Cómo podría su experiencia agregar valor a los relatos que deseaba contar? Decidido a enfrentarse a su propio pasado, Juan tomó una libreta y empezó a escribir. El primer párrafo fluyó como un torrente: su madre, su resiliencia, sus sacrificios. A medida que narraba, los recuerdos surgían en forma de fragor emocional, las angustias en las horas de trabajo, las risas compartidas entre caramelos y glaseado. A cada palabra, Juan se sentía más ligero. Quizás compartir su historia no era solo una carga, sino una oportunidad para transformar el dolor en algo valioso. Sin embargo, la presión de encarar esas memorias lo llenaba de miedo. ¿Podría realmente transmitir lo que su madre había vivido? ¿Acaso sería capaz de honrar su sacrificio sin caer en lágrimas? La mezcla de vulnerabilidad y determinación lo impulsaron a seguir escribiendo, cada vez con más profundidad. Una nueva decisión se perfilaba: su próximo evento no se limitaría a narrar historias significativas de otros. También incluiría su propia historia, la de su madre, como un eje fundamental. La idea de presentar esta conexión personal no solo le brindaba autenticidad, sino que también se convertiría en un testimonio de superación que resonaría en otros. Con ello, el temor que había sentido antes comenzaba a transformarse en una chispa de propósito. Días después, en la víspera del evento, se llenó de ansiedad. Cada pastel estaba listo, pero su mente divagaba en torno a cómo compartiría su historia. Distrajo sus pensamientos a medida que terminaba de decorar los últimos postres. Pensó en las caras de los asistentes. Deseaba que al escuchar su relato, pudieran ver reflejados sus propios miedos, sus propias luchas. Con la sala llena, los murmullos y la emoción eran palpables. Juan tomó un profundo aliento antes de acercarse al micrófono. Mientras los demás tranquilizaban sus corazones, él no podía evitar cuestionarse si, al situarse frente a ellos, abriría una herida que había estado cerrada durante tanto tiempo. Al iniciar su relato, sintió que una parte de su historia clavaba raíces en aquel público ansioso por conectar. Con cada palabra expuesta, se liberaba de una carga. Sin embargo, al finalizar su discurso, una inquietante reflexión lo atravesó. ¿Estaba realmente listo para confrontar el impacto que su historia podría tener en los demás? Se dio cuenta de que su proceso de sanación apenas comenzaba. En ese instante, el eco de nuevas preguntas resonó con fuerza en su interior. El momento de verdad no solo había llegado para contar su historia, sino para encontrar su propio lugar en ella. Mientras los aplausos llenaban el aire, Juan sintió que todo estaba por comenzar. El deseo de explorar su pasado, entenderlo y compartir lo que se entrelazaba con toda su vida profesional, estaba a punto de llevarlo a un abismo de autodescubrimiento. Esa noche se convirtió en el preludio de nuevas revelaciones, enfrentamientos y un viaje hacia su verdadero ser. Y así, al mirar las caras radiantes que lo rodeaban, Juan sabía que el próximo paso inevitable era empezar a reconstruir la historia familiar que había abandonado.
Pero, con cada paso hacia el pasado, un nuevo dilema surgía: ¿sería capaz de mirar atrás sin romperse y encontrar el camino hacia adelante? La mañana que siguió al evento fue decisiva para Juan. Al despertar, sintió que la inseguridad había dejado de ser un simple espectador en su mente, ahora era parte de su narrativa. Había compartido no solo su pasión por la repostería, sino también la historia de su madre, una figura que había dado todo por el sueño que él, en tantas ocasiones, había considerado un peso. Sin embargo, más allá de la emoción, una pregunta persistía: ¿cómo continuar con este compromiso emocional? Un nuevo día empezaba en dulces recuerdos, y las primeras luces del amanecer traían consigo la promesa de transformación. Juan se dirigió a la cocina con una renovada determinación. Mientras mezclaba los ingredientes para una nueva creación, pensaba en cómo su emprendimiento debía evolucionar. La época de solo crear postres que recordarían a su abuela había pasado. Ahora, necesitaba crear historias que tuvieran eco en la vida de sus clientes y en su propia historia como ser humano. Las pasteles de historia se convirtieron en el hilo conductor de su pastelería. Preparó una serie de pequeñas exposiciones donde presentaría a cada protagonista detrás de los relatos, permitiendo que ellos también compartieran su lucha y sus victorias. Esta no sería solo una galería de sabores, sino un espacio donde cada persona podría tocar la esencia de sus propias batallas. Con este enfoque claro, la comunidad empezó a responder positivamente. Las redes sociales se encendieron con historias y experiencias compartidas, atrayendo una clientela nueva que no solo buscaba delicias, sino conexión. Cada postre contaba una vida, cada bocado, un viaje. La pastelería se convirtió en un lugar de sanación, no solo para él, sino para todos aquellos que llegaban buscando el sabor de algo más que azúcar. El día en que Juan se sintió realmente llegado fue cuando organizó la primera exposición con panelistas invitados, los narradores de sus historias. Se encontraron en su pastelería, un espacio que resonaba con risas y relatos. Durante el evento, Juan miró a su madre entre el público, sonriendo mientras compartía con otros sus propias experiencias de lucha. Nunca había sentido una conexión tan fuerte con su legado. Ver a su madre orgullosa y sonriente se sintió como una victoria personal. Juan se levantó para compartir sus reflexiones, y aunque la ansiedad brotó en su pecho, esta vez la abrazó con cariño. Hoy, no solo celebramos las historias que se cuentan a través de los sabores. Celebramos la resiliencia, la lucha por ser vistos y escuchados. Este espacio es una celebración de nuestros pasados, y espero que cada uno de ustedes sienta que puede contar su historia. La respuesta fue abrumadora. Los aplausos resonaron, y en sus miradas había reconocimiento, respeto y, sobre todo, apoyo. Desde ese día, la dinámica en Dulces Recuerdos cambió drásticamente. Las ventas aumentaron, sí, pero también las conexiones emocionales. La presión de su padre comenzó a desvanecerse. Al darse cuenta de que había encontrado su camino con autenticidad, Juan sentía que había conquistado no solo su negocio, sino la validación de su vida. La liberación que experimentó día a día era palpable, y su confianza comenzaba a cimentarse al enfrentar esas viejas creencias que lo habían perseguido. La evolución de Juan se convirtió en un ejemplo para otros emprendedores que encontraban en su pasado una fuente de inspiración. Ya no era solo un pastelero, sino un mentor, alguien que utilizaba su arte como plataforma de sanación. Había atravesado la tormenta de la autoaceptación y estaba listo para ser un faro para otros. A medida que los meses pasaban, Juan se dio cuenta de que su historia ahora estaba entrelazada con la de sus clientes. Cada visita a Dulces Recuerdos se convertía en una experiencia compartida donde no solo se degustaban pasteles, sino que se compartían trozos de vida. La satisfacción de hacerlo había superado con creces la presión de cumplir con expectativas ajenas. Juan estaba estableciendo su propio legado, uno lleno de dulzura y fortaleza. Un día, después de una entrega a un cliente habitual, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Miró por la ventana de su pastelería y sonrió, sintiendo por primera vez que, efectivamente, había alcanzado su sueño. La cocina donde una vez se sintió atrapado había evolucionado en un refugio de creatividad y alegría. Su mundo de sabores ahora resonaba con historias que trascendían el tiempo y espacio. Juan había logrado convertir sus luchas y triunfos en un legado invaluable, y no solo había transformado su frecuencia laboral, sino su propia esencia.
La validación del amor de su madre, el respeto de su padre y el apoyo de su comunidad crearon una sinfonía de conexión genuina. Al mirar hacia el futuro, Juan supo que estaba preparado. La incertidumbre continuaría asomándose, pero ahora, con cada desafío, llevaba consigo la convicción de que uno no necesita abandonar su esencia para construir un camino de éxito. Dulces Recuerdos no solo era su negocio, era el lugar donde la verdadera magia sucedía a través de experiencias compartidas. Con una sonrisa, se dio cuenta de que cada historia valía la pena contarse. Ahora, más que nunca, era su momento de invitarte a ser parte de esta travesía. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Hagamos eco de la transformación.